hasta arriba del Google Classroom. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese luego da lata por el... pero por eso les mandé este enlace diciéndoles que ese era el enlace para estas sesiones. Ahorita Sesiones. podría mandarlo de una vez al Classroom por si hay alguien tratando de entrar al otro. Sí, no sé por qué, pero el que aparece en Classroom a veces da lata con el, ¿cómo se llama esta cosa? El nombre de la reunión. Entonces, si los Ya. que tratan de entrar por fuera de una cuenta de la facultad, del @cienciasunam, etcétera, a veces da problemas. Ok. Pero bueno, les decía del material que subí de lo de catástrofes, hay uno justo de Seaman, donde trata de convencer, ¿no? De que esta idea de explicar vía catástrofes los fenómenos que tienen cambios abruptos de estado en el sistema, y se va como en un rango amplio, ¿no? Dice, pues hay este fenómeno de histeresis en ecología, está todo lo que sea cambios de comportamiento en humanos y en animales. Él dice, pues te lo explica eso. Hay un rollo de economía, ¿no? También que si todo esto de las burbujas financieras, ellos lo tratan, Seaman y otras gentes tratan de explicarlo con catástrofes. Eh, pero justo ese es el problema, que catástrofes pues es una herramienta que sirve cuando tienes un potencial, ¿no? Pero si tu función no es un potencial, entonces no se vale aplicar teoría de catástrofes. Entonces no es tan general, sobre todo porque la mayoría de los sistemas interesantes no se pueden escribir en términos de una función potencial de algún tipo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí quedó, digamos, la aventura catastrófica, pero sí dejó sentadas las bases para lo que después fue la teoría del caos. La teoría del caos una cosa un poquito más desarrollada, y que es un poco más general, ¿no? Caos es bastante más general. Y es bonito porque explica algunos fenómenos que parecen que son azar, pero no son azar. Y el ejemplo más sencillo que pudiéramos pensar es aventar una moneda, ¿no? Eh, Cuando avientas una moneda, usualmente es uno de esos ejemplos básicos que se utilizan cuando empiezas a trabajar sistemas probabilistas, ¿no? Y te dicen, pues es un experimento probabilista saber qué va a caer. Pero supongamos que podemos controlar algunas variables, ¿no? Que podemos controlar el grueso de la moneda, que podemos limarla para que quede más o menos, casi perfecta la circunferencia, ¿no? Que podemos conocer la masa, de la moneda, el material con el que está hecho, y el ángulo inicial y la fuerza con la que se va a aventar, ¿no? Es decir, hagamos una máquina que empuje la moneda hacia arriba con una fuerza constante y que nosotros sabemos cuál es todo el tiempo, o que aproximadamente podemos saberla con una precisión muy, muy, muy fina, ¿no? Cuando la moneda se mueve, no lo hace al azar. La moneda va siguiendo las leyes newtonianas de la mecánica, ¿no? Es un movimiento que va hacia arriba
y hacia abajo, y que va girando dependiendo del punto en donde empujas la moneda y de la masa que tiene la moneda, ¿no? Entonces, si se pueden controlar esas variables, pues se puede saber en principio, ¿no? Cuál va a ser el resultado, pero no. Resulta que aunque podamos controlar las variables y esto está siguiendo un montón de leyes deterministas en su movimiento, no podemos saber que con certeza cuál es el resultado del volado, ¿no? Aunque lo haga una máquina. Y que para una cantidad grande de repeticiones, ¿no? Una cantidad grande de soluciones, pues sí se distribuye como 50-50. En realidad es como 51, 40 y tantos, ¿no? Siempre hay un sesgo, dependiendo de la moneda. Es un experimento que hicieron en una universidad gringa, no me acuerdo ahorita cuál, pero luego les puedo pasar la referencia, y que de lo que se trata es de veras con lupa ver eh, cuáles son los fenómenos que exhiben algún comportamiento impredecible pero determinista y cuáles son los que están siendo de veras al azar, ¿no? O sea, ¿qué significa azar en ese contexto? Entonces, no puede ser azar igual a imprevisibilidad. La sesión del día de hoy, que les subí hace ratito, pero que todavía no es pública, sino hasta las 9, pasaditas las 9, empiezo a discutir un modelito en ecuaciones en diferencias, que básicamente es el modelo logístico que ya empezamos a ver con ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que va a ocurrir en el modelo de diferencias es que puede haber estas cosas de imprevisibilidad. Entonces, un poco lo vamos a hacer con cuidado en la computadora, pero un poco la idea de esto es que tenemos la ecuación que va a estar funcionando es, o sea, conocemos una condición inicial, x0, y vamos a tener un sistema de iteraciones, ¿no? Que para el tiempo t más 1, esto se va a ver como una función del tiempo anterior, ¿no? De la población en el tiempo anterior, y esta pues la vamos a escribir como la que ya teníamos de, del modelo logístico, con una tasa de crecimiento, pero en la forma más sencilla, que es con la K de de capacidad de carga del sistema normalizada a 1. Esto pues sigue siendo un polinomio cuadrático y se ve así, ¿no? Pero dependiendo de la R, esto va a estar más o menos aplanado. Cuando la R es 1, esta cosa se aplana completamente y si pintamos la idéntica por acá, eh, para los valores de R menores o iguales que 1 hasta 0, esta cosa solo va a tener un punto fijo, es decir, un punto donde la F tiene el mismo valor que la X, ¿no? Pero para los que son más grandes que 1, todos van a tener 2 puntos fijos. Y esos 2 puntos fijos
los podemos pensar como una solución estacionaria de, del sistema, como la que teníamos en ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, tenemos una que es la trivial del cero y una más que ya no es el cero, que es la que nos interesa porque además va a exhibir estabilidad. Y esa estabilidad la podemos ver con un diagramita de estos que le llaman de telaraña, ¿no? Que cuál es la idea. Si tenemos esta, si esta es la idéntica y esta de acá es f de x, eh, y esto de veras fuera una recta, queremos saber qué pasa con este punto, ¿no? Entonces, si partimos de cualquier condición inicial, aplicamos la f y nos va a llamar a esa condición inicial, ¿no? Esta es la x0, esta va a ser x1, le aplicamos la función y ya estamos bien cerca del punto este de aquí, ¿no? Entonces, todas las condiciones iniciales que tomemos distintas nos van a llevar hacia ese punto. De hecho, si nos pasamos un poquito, aquí estamos en la función, nos vamos a tomar como condición inicial eso, regresamos a la función, ahora es la condición inicial, y nos vamos a ir aproximando dándole vueltas. Entonces, este punto de acá, cuando existe, es un atractor del sistema, es decir, cuando aplicamos iteradamente la función, nos vamos a ir aproximando a esa solución. Pero resulta que si variamos la R, si variamos esa R, entonces para R mayor que 3, ya vamos a tener dos puntos fijos atractores, ¿no? Y para R más grande que 3.4 tenemos 4 atractores. Y entonces, si nos fijamos en cómo varía R con respecto a la cantidad de puntos fijos que pueda tener nuestro sistema en diferencias, llegando al 3, tenemos un único punto fijo distinto del 0, y a partir de aquí empieza a ocurrir que esto empieza a bifurcar, ¿no? Cada solución empieza a tener otros dos en un rango siguiente y otros dos y otros dos y otros dos. Y cuando llegamos muy cerca del 4, ya tenemos lleno densamente esta parte de este planito que representa cuántas posibles soluciones estacionarias tenemos cuando variamos el parámetro R, que lo que mide es la tasa de crecimiento de la población, en ausencia de lo que podamos pensar como competencia, ¿no? Y a partir de aquí hay otro tipo de comportamiento, ¿no? Que lo vamos a ver con cuidado en la computadora. A esta cosa se le llama el diagrama de bifurcación. Y lo que está ocurriendo es una bifurcación por doblamiento de periodo, se le llama. Entonces, en la sesión de hoy explico someramente lo que es o cuando una solución es periódica para este tipo de sistema. Y pues lo que está ocurriendo en el fondo es que después, para cierto valor de la tasa de crecimiento de la población, sobre el ahora, de los sistemas dinámicos discretos. Eh, Hay un libro que se llama Caos haciendo una nueva ciencia, de James Gleick, en donde hace una historia
de cómo se desarrollaron estas ideas del caos determinista, y para tratar de entender cómo fue el desarrollo vía distintos problemas que se encontraron por ahí, entre otros, pues estos problemas con poblaciones, cuándo algo es azar y cuándo no es azar, los cambios bruscos en sistemas tipo, cuando un material se ordena de pronto y se vuelve magnético, ¿no? O qué pasa con el punto triple del agua, ¿no? Cuando es gas y líquido y sólido, o de otros materiales, ¿no? Ese punto triple como que no lo entendían bien. Y hubo varias gentes que pues abordaron distintos problemas y se encontraron con este tipo de sistemas que son deterministas, pero que no son predecibles. Una de estas ideas la usó Lorenz para tratar de modelar el clima. Entonces él lo que hizo fue un modelo mínimo con 3 ecuaciones, con 4 parámetros, y luego redujo esos parámetros a lo más que pudo, ¿no? Y dijo, pues debería funcionar en cierto sentido porque sí refleja lo de la humedad y un montón de variables, pero es controlable, ¿no? Y pues resulta que cuando tomas dos condiciones iniciales cercanas, pues esas pueden diverger un montón, en tiempos bien cortitos, ¿no? Y entonces él, un poco haciéndose la broma a sí mismo, dice, pues es como si es equivalente a que si yo yo observo una mariposa que bate las alas en Pekín y me llueve en Nueva York, ¿no? O sea, pequeñas, muy pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provocan que ya no podamos predecir absolutamente nada acerca del clima. Y a esto se le llama coloquialmente el efecto mariposa, ¿no? Y hay una cosa interesante que se encontró en Lorenz fue que había un atractor para ese sistema, pero era un atractor que ya no era ni un punto, no era un plano, no era una recta, sino que era una especie de superficie, pero no era una superficie de veras, porque era una región llena densamente con trayectorias, pero que no era continuamente rellena, ¿no? Sino que estaba retacada de trayectorias, densas, eso sí, pero no eran exactamente una superficie como, como quisiéramos que fuera, ¿no? No había una continuidad ahí de los parámetros para describir a esta región del plano. Resulta que tiene dimensión fractal ese objeto geométrico. Y entonces se juntan un montón de cosas, se junta la dinámica de sistemas continuos y discretos, se junta el cómputo, se junta esta discusión de determinismo y predecibilidad, y se junta el, el los fractales, ¿no? Los fractales y todo este rollo topológico de cómo describir la geometría del mundo natural, que ya traía Mandelbrot en los 80s, en los 70s y los 80s, se junta y esa sopa, pues toda extraña y llena de cosas que en otras circunstancias podríamos pensar que no tienen nada que ver una cosa con la otra, es lo que se conoció en su momento como teoría del caos y que derivó en lo que hoy se llama la teoría de sistemas complejos. Al menos en su versión más seria, ¿no? Que se ha prestado mucho a toda esta especie de ciencia New Age, pero bueno, es la versión más seria de esto, pues es la
caos y sistemas dinámicos no lineales. Entonces, pues es un poco lo que quería introducir en la sesión de hoy. No sé, pues un poco el hilo conductor era esta discusión de hasta dónde se vale usar teoría de catástrofes para explicar los cambios bruscos de cualidades en el sistema, ¿no? No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto del curso. O sea, por ahorita del curso va bien, profesor. Ok. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Sí. Conozco un video que se llama Esta ecuación cambiará tu mundo de ver el mundo, tu forma de ver el mundo, y está muy padre porque justamente explica un poco de teoría del caos y también una fórmula más o menos que es como la ecuación diferencial que nosotros hemos visto desde la primera clase, y creo que igual ahí explica el modelo de bifurcación, como conforme más se va teniendo más puntos críticos, pues más se va bifurcando y todo eso. Si quieres, Sí. se lo puedo pasar para que lo vean todos los compañeros. Igual si lo compartes en el Classroom, ustedes pueden hacer eso. Ah, ok. Entonces, para que todos lo veamos. Y sí, lo vamos a ver con cuidado la siguiente sesión, en la del lunes, ya con la compu, ¿no? Vamos a graficar la funcioncita esta, nos vamos a poner a iterar y vamos a construir el diagrama de bifurcaciones en la compu. Que no está nada trivial, pero que es un buen ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, pues si quieren, así la dejamos y pues nos vemos la siguiente semana, ¿no? Gracias por conectarse. A usted, profesor, gracias. A usted, profe, muchas gracias. Creeping come till you fall into the dark way.